¿no? Pero lamentablemente sabemos que a menos que haya una transformación espiritual, que el Señor les salve y les transforme la vida, jamás podrán ser los líderes que deberían de ser. Si me acompañan ahora, iremos a nuestro texto en Juan 10. Hace tiempo que había predicado había comenzado la serie sobre los 7 gran yo sois, o las 7 veces que Jesús hizo la declaración de yo soy, y hoy estaremos viendo yo soy la puerta. Y lo hermoso que es saber que Dios nos ha abierto el camino hacia Él, hacia la salvación, hacia un mejor camino, una mejor vida que se encuentra en comunión con Él. Juan 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Vamos a comenzar en oración, pidiendo la bendición del Señor y que nos hable hoy, en esta mañana. Señor y Padre Santo, damos gracias, Señor, por este día que nos has dado. Doy gracias por cada hermano y hermana aquí presente, Señor, y el hermoso tiempo que hemos tenido en coinonía, alabándote y glorificándote a ti por lo bueno que eres y así de será, Señor. Como eres 3 veces santo, 3 veces digno, 3 veces bueno, Señor, en todo, Padre. Y es increíble que podamos conocerte y servirte, Señor, con lo mucho que te hemos fallado, pero gracias por amor a tu Hijo Jesucristo, la obra que Él hizo por nosotros, podemos tener esa relación contigo, Señor. Ahora te pido, Señor, que me llenes de tu unción, de tu pueblo, de tu palabra. Señor, dame claridad de pensamiento y palabra, Señor, para que el mensaje sea claro, podamos reconocer lo bendecidos que somos, Señor, al conocerte. Y que no lo tomemos a la ligera, Señor, sino que busquemos servirte y alabarte y glorificarte como solo tú eres digno, Señor. Y que nuestras vidas sean útiles en tus manos, Señor. Gracias, Padre, damos por lo bueno que eres, así serás. Y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí vemos, entrando a este contexto, en el capítulo 10, veremos que Juan se enfoca en varias imágenes. Se va a enfocar en las ovejas, pastor y el redil en el capítulo 10. Es un escenario campesino y una imagen común, pues, de los tiempos de los judíos, ¿no? Que eran campesinos, eran pastores de ovejas. Eso era algo que ellos conocerían. Y aunque no, a nosotros quizás muchos de nosotros no somos campesinos ni nada de eso, yo en particular no, yo nunca he visto esas cosas, pero aún así hay valor para nosotros en nuestro mundo industrializado también. Pablo usó esta imagen cuando amonestó a los líderes espirituales en la iglesia en Éfeso. Si van rápidamente a Hechos 20-21, para que vean que era un común ejemplo, dando referencia a lo que era el pastor y las ovejas. Hechos 20-28, así lo dijo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Las verdades enseñadas aquí, girando sobre el pastor y las ovejas, se encuentra a lo largo de la Biblia. Es algo importante para nosotros aplicar hoy día. Los símbolos que Jesús usó aquí nos ayudan a entender quién es Él y qué es lo que Él quiere por nosotros. Y sobre todo, hermanos, ayudarnos a entender y reconocer lo que realmente somos. Si nosotros somos ovejas, significa que Él es el pastor, Él es el que está en control. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar lo que Él quiere hacer con nosotros? ¿Cuántos cristianos viven frustrados, viven una vida triste, apagada, no sienten que Dios está obrando en su vida, pero es porque van en contra de lo que Él quiere por ellos? Y fíjese que yo estaba viendo, un amigo me envió un video de, no sé si llegaron a conocer, pero esto es otra cosa, pero el rapero famoso Kanye West, que se había convertido al Señor, supuestamente, y un tiempo estaba dando buen fruto. Y después, no mucho tiempo después, ahora volvió a ser vano y se ha perdido. Pero dicen que, y él en una entrevista dijo que el momento en el que dejó de seguir al Señor nuevamente, según él, era porque Dios
no hizo lo que él quería que hiciera, que él estaba casado con una mujer muy famosa, Kim, y que él quería que al él convertirse al Señor, que ella también se convirtiera y que todo fuera de color de rosas, ¿no? Pero así no es, hermanos, lamentablemente. Ojalá fuesen las cosas así, ¿no? Que todo saliera como quisiéramos. Pero nosotros no somos quien manda. Dios es el que está en control. Él es el pastor, nosotros somos sus ovejas. Y deberíamos siempre tener eso en mente y tener esa humildad de que cuando oramos al Señor, oramos según su voluntad. No siempre queriendo salirnos con las nuestras, porque Él es lo que Él quiere para nosotros es mejor de lo que nosotros podemos querer para nosotros mismos. Y es por eso que al estudiar y entrar en este tema, en el texto de hoy veremos lo hermoso que es que Jesús es la puerta y cómo nos abre los caminos hacia Dios. Vayan conmigo al versículo 1 al 6. De cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirían, sino huirían de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dio Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Este sermón era en respuesta a una confrontación que Jesús tuvo con los líderes judíos al enterarse que ellos habían excomulgado, habían sacado fuera al que Jesús había sanado, el que había sanado en la sinagoga en el capítulo 9. Y Jesús trajo la ilustración del pastor y las ovejas por cómo los judíos entendían, obviamente conocerían la ilustración, pero ellos no entendían que obviamente le estaba trayendo un contexto espiritual, obviamente. Que ellos vieran y entendieran que Él era el verdadero pastor, Él era el Mesías que el pueblo esperaba, Él era la esperanza de la nación. Mientras tanto, los líderes religiosos seguían peleando con Él y no querían rendirle cuentas a Él, no querían someterse y entender, mira, Él es el quien esperamos. Él es el cumplimiento de todas las profecías que nosotros llevamos leyendo y estudiando y predicando. Y es por eso que no nos debería sorprender que se usara esto. Igualmente, si fuésemos a ir a través de varios pasajes en el Antiguo Testamento, verán que también se usa el referirse a un pastor, también se refería a los líderes políticos de ese entonces. Pudiéramos ir a Jeremías, en Ezequiel, Zacarías, de cómo ellos mencionaban pastores en referencia a los reyes, ¿no? A los líderes religiosos y políticos de la nación. Y Cristo abrió este sermón con una ilustración familiar, una que todo oyente entendería. El redil comúnmente es un recinto hecho de piedras, o sea, cuando habla de cuando habla del redil, habla de cómo es que metían las ovejas, ¿no? Que hacían una emboscada para poder meter a las ovejas y no pudieran escaparse, donde pudieran tenerlas guardadas. Y lo interesante es que muchas veces en un redil pudieran haber varios grupos de ovejas, o sea, de varios pastores ahí. Y eso es por eso donde se ve el liderazgo de que aún si habían varios rediles en ese redil, en ese lugar, pudieran haber varios grupos de ovejas. Nuevamente, cuando venía el pastor, ¿qué haría? Él entraría por la puerta, las llamaría por nombre y le seguirían porque le conocen. Y era por eso, no era de sorprenderse de que Jesús comenzó y habla de cómo es el pastor y lo hace la comparación con el que no es el verdadero pastor, sino el asalariado, el ladrón, el que no entrará por la puerta porque sabe que no es el verdadero pastor de esas ovejas y no le seguirían. Y es por eso que los ladrones jamás harían lo mismo que un pastor. Porque nuevamente ellos no están ahí por interés, porque aman a las ovejas, sino porque estarían ahí para robárselas, por su propio bien. No les importaban las ovejas. Y es por eso que Jesús hacía esta ilustración nuevamente para hacer claro de que Él era el pastor, Él es el pastor que ellos esperaban, Él es la esperanza de Israel y quería que ellos le siguieran a Él y lo que Él quería para sus vidas, en vez de que siguieran tratando de seguir a los líderes religiosos que no querían el bien de ellos, sino que simplemente querían
la gloria, la vanagloria, que ellos querían simplemente quedarse como líderes de la nación, a pesar de que el Mesías, el que ellos esperaban, supuestamente estaba ahí enfrente de ellos. Y es por eso que la ocasión de esta lección fue que el ciego que había sido sanado fue excomulgado de la sinagoga. Si me acompaña a Juan 9, en el versículo 34, dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Está hablando de aquel a quien Jesús había sanado y le había sanado de una manera milagrosa para demostrarle de que él era nuevamente el Mesías, a quien esperaba la nación. Y lamentablemente, a diferencia de los falsos pastores, de los líderes religiosos de ese entonces, que no le importaba la vida de él, nuevamente ellos simplemente querían quedarse con el control, querían quedarse con la autoridad. Jesús sí le importaba la vida de la gente. Jesús sí buscaba el bien de ellos. Es por eso que Él está en este momento, y veremos a través de todo el pasaje, haciendo claro que Él es quien ellos deberían estar buscando. Y si le siguen a Él, entrarán al redil de Dios y conocerán de la nueva vida que Dios nos da. Una vida mucho más mejor de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Pero eso solo viene al conocer y al entrar a su redil, al convertirnos en una de sus ovejas. Pero eso es algo que cada uno tiene que tomar de por sí, esa decisión por sí mismo. Y es por eso que vemos que mientras tanto los líderes religiosos, como acabamos de ver en el versículo 34, que ellos lo expulsaron, veremos cómo Cristo lo aceptó. Versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Vemos siempre en cada momento que Cristo siempre hizo claro que Él era Dios y que Él estaba haciendo la voluntad de Dios, que era buscar a la oveja perdida, que somos nosotros, que éramos nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y es por eso que es tan hermoso que podamos nosotros conocerle y ser llamados sus ovejas. Pero hay que tener siempre claro, hermanos, que deberíamos humildemente reconocer que somos ovejas. Que Dios es el que está en control de nuestra vida. Que Dios y sus planes y sus ideas para nosotros son mejores que los nuestros. Y que simplemente nos toca a nosotros obedecerle. Escuchar su voz y obedecerle. Y seguirle hacia donde quiera que Él nos lleve. Y tristemente, como la gente no pudo captar el mensaje, Cristo siguió con la ilustración, con la aplicación del versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo es la puerta del redil, o cuando Él se dice que Él es la puerta, está hablando de cómo la puerta del redil era necesaria para que obviamente ahí era por donde entraban las ovejas y salían, y era ahí donde Él está demostrando nuevamente, el judaísmo sí había tenido su función, ¿no? En la gente conocer de Dios y cuál era su santidad, que era lo que Dios quería con la nación de Israel. Pero ahora que Cristo estaba, era para que entendieran que Él es el camino al Padre. Que ahora tenían que simplemente obedecerle a Él y lo que Él quería para ellos, para que así pudieran tener acceso al Padre y así pudieran entrar en una relación íntima con Él. Que antes eran basados bajo rituales y uno seguía los rituales por amor a Dios, como Dios quería que hicieran. Pero nunca habría la misma relación que nosotros tenemos el privilegio de tener, al que nosotros podemos conocer a Cristo directamente. Y el Espíritu Santo entra en nosotros y Él nos da sabiduría para adorarle. Y es por eso que mientras tanto el judaísmo y los líderes del judaísmo que estaban rechazando a Cristo de lo que Él estaba haciendo, y eran los falsos pastores porque no querían a someterse a Dios y la voluntad de Dios. Es por eso que Jesús vino para traerlos hacia sí mismo y hacia Dios, por ende. El buen pastor no solo saca las ovejas del redil y ya, Él también las dirige para que entren.
Ellas se convierten en su rebaño una vez ¿verdad? Que se conviertan a Él y se convierten en su iglesia. Cristo es la puerta de salvación y aquellos que ponen su confianza en Él entrarán al rebaño de Dios y podrán salir y hallarán pasto. No sé de ustedes, hermanos, pero yo puedo reconocer desde el día que Cristo me salvó, mi vida nunca ha sido igual. No soy perfecto, he fallado muchas veces y aún así Dios siempre me da otra oportunidad. Dios ha sido tan y es tan y tan bueno para con nosotros, hermanos, que es difícil de ponerlo en palabras cuando uno realmente se pone a pensar y evalúa de dónde Dios nos ha sacado, hacia dónde Dios nos lleva. Y eso solo es todo nuevamente porque si nosotros hemos tomado la decisión de aceptarlo, nos convertimos en sus ovejas y si estamos simplemente dispuestos a escucharle y dejarnos ser guiados por Él hasta donde Dios nos lleva, hermanos. Las cosas grandes que Dios nos usa para hacer y sobre todo servirle, hermanos. El privilegio no de servirle cuando nosotros nuevamente no somos dignos. No hay nada de nosotros que pudiéramos ofrecerle, sino que Él nos salvó porque nos ama y Él nos quiere usar para su honra y su gloria. Como la puerta de Jesús redime a los pecadores del cautiverio y los lleva a la libertad que hay en Él. Ser salvo significa ser entregado, sano y salvo, y uno siente que uno pierde un gran peso encima cuando viene al Señor. Si realmente uno ha venido al Señor, uno sentirá ese peso quitado. Saber que no tenemos que pagar por nuestros pecados, que no tenemos que preocuparnos por nuestros pecados, porque Él ya los borró con su sangre que Él vertió por nosotros en la cruz. Y nuevamente, no siempre entenderemos todo lo que Dios quiere de nosotros. Somos ovejas como los animales que vemos, no son un animal indefenso, que no son los más listos, los más sabios, pero ¿sabes qué? Verán que las ovejas que están bien son aquellas que escuchan a su pastor. Y si nosotros hacemos lo mismo, estaremos bien también, hermanos. Podemos confiar que lo que Dios quiere para nosotros es mejor si simplemente estamos dispuestos a seguirle, hacia donde quiera que para lo que Él quiera hacer con nosotros y hacia donde Él nos quiera llevar, que le sigamos. Los ladrones y salteadores a que se refería Cristo eran los líderes religiosos de su tiempo, que se preocupaban por sí mismos y no de las ovejas, visto por cómo eran avaros. Sí, en Lucas 16:14 decía: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de Él. Y hasta se aprovechaban de las viudas, en Marcos 12:40, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. A diferencia de ellos, Cristo cuidaba de sus ovejas y dio su vida por ellas. Y es por eso que podemos tener claro y tener confianza, hermanos, de que ser oveja de Cristo es lo mejor que podemos hacer. Simplemente ser receptivo a su voz, estar dispuesto a escucharle y seguirle hacia donde Él quiera que vayamos. Donde nos metemos en problemas es cuando nosotros nos ponemos a filosofar o nos ponemos a pensar y tratar de ayudar a Dios y lo que Él quiere con nosotros, hermanos. Dios nos guarde de eso. Lo que Dios quiera con nosotros, si Él no lo pide que lo hagamos, mire, hermano, confíe y verá que es lo mejor para usted. Y que no se va a arrepentir de haber seguido al Señor hacia donde quiera que nos envíe. Pero eso solo pasa si estamos dispuestos a escuchar. Si nos ponemos a pensar que somos mejores, más sabios, más inteligentes, que conocemos más que Dios, hermano, créame que se va a arrepentir. Solo va a tener que lamentar por tratar de pensar en lugar de Dios. Simplemente no piense, hermano. Sígale al Señor, confíale en Él y verá que al seguirle a su voz, Él nos va a llevar a esa vida abundante que Él tiene para nosotros. Pero es solo si nosotros estamos dispuestos a obedecerle como su rebaño. Y ahora que habemos visto cómo Cristo es la puerta y lo que significa, ahora terminaremos viendo cómo Cristo también dice que Él es el buen pastor. Versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está
fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Vimos en la primera sección del sermón cómo Cristo se proclamó la puerta y ahora vemos cómo Él se proclama el buen pastor. La tercera y cuarta declaración, yo soy, que veremos en el libro de Juan. No cabe duda de que Él está comparándose con los falsos pastores del judaísmo. Ya les había proclamado ladrones y salteadores y ahora les llama asalariados. Y nuevamente Él sabe lo que hace, y nuevamente siendo enviado por Dios, Él no mentía. Ellos, los líderes religiosos, si realmente le hubiese importado al pueblo, se hubiesen humillado y hubiesen dicho, Él es el Mesías, adorémosle. Es decir, vámonos, hagamos lo que Él quiere porque Él es el Mesías. Pero lamentablemente no eran, hermanos, no le importaban las ovejas, simplemente le importaba su título, su renombre, su reputación. Y por eso es que tristemente Cristo siempre le estaba predicando, siempre le estaba tratando de abrir los ojos. Miren, yo soy el cumplimiento de las profecías. Yo soy el Mesías, síganme a mí, déjenme de pelear conmigo. Yo soy el enviado de Dios. Y lamentablemente nunca lo hicieron por su orgullo. Que Dios nos guarde que no sea eso nosotros, hermanos. Que nosotros siendo salvos, nuestro orgullo o nuestro pensar que nosotros somos más inteligentes o más sabios que Dios, Dios no nos pueda usar como Él quiere porque nosotros no lo dejamos. Que Dios nos utilice, hermanos, para su honra y su gloria. Seamos ovejas humildes. Que Dios nos use para su honra y su gloria. Y cuando vemos aquí que la palabra buen se traduce intrínsecamente como bueno, hermoso, honrado, describe aquello que es ideal, el modelo a seguir. La bondad del Señor es inherente a su naturaleza. Llamarlo a Él bueno es lo mismo que llamarle Dios. Marcos 10, 17 y 18 para que vean ese pasaje que lo confirma. Marcos 10, 17 al 18. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él. Le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Decir que llamarle a él como él llamarse como buen pastor, es lo mismo que llamarse Dios. Nuevamente, Él siempre, la razón por la cual me encanta Juan, es por lo claro que Él hace el mensaje, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios. Y es por eso que todo lo que Él pide de nosotros es válido seguirle. Y es válido adorarle y glorificarle porque Él es Dios. Si hubiese sido otra persona que tratara de hacer las cosas que Jesús ha hecho, nuevamente nadie podrá hacerlo. ¿Por qué? Porque somos pecadores, hermanos, vamos a fallar. Y como dice en Santiago, entiendo que es, o en Gálatas, que si en una cosa hemos fallado, en una cosa violentamos la ley, rompemos toda la ley, hermanos. Por eso es que ningún ser humano de por sí nos puede salvar. Solo Jesucristo puede, porque Él sí cumplió con todos los requisitos. Porque Él fue el cumplimiento de las profecías y nunca falló. Y es por eso que todo lo que Él decía de sí mismo y todo lo que Él predicaba, todo lo que Él hacía, era para llamar gente hacia Él y siguieran el buen camino y pudieran obtener esa vida abundante que Él tenía para ellos. Y como buen pastor, Jesús les señala 4 ministerios que Él hace para ser llamado así. En el versículo 11 al 13, Él da su vida por las ovejas. En el versículo 14 al 15, Él las conoce. En el versículo 16, Él atrae otras ovejas hacia sí mismo. Y Él pone su vida para poderla tomar, del versículo 17 al 18. Cristo menciona dar su vida por las ovejas 5 veces en este sermón, afirmando la naturaleza sacrificial de su muerte. Y eso es lo más hermoso, hermano, saber que Cristo, cuando Él murió en esa cruz, no fue un accidente, no fue porque no tenía poder, no fue porque los romanos pudieron más que Él. Él murió por amor a nosotros, hermanos. Él murió conociendo y teniendo cada uno de nosotros en su corazón y en su mente. Porque como sabemos en la palabra de Dios dice que si Él hubiese querido, Él pudo haber llamado legiones de ángeles que lo rescataran. Él pudo haber hecho todo lo posible para no morir, hermanos, pero Él lo hizo porque nos amaba. Y quería que nos convirtiéramos en sus ovejas y tuviéramos esa vida abundante que tenía disponible para nosotros, para todo aquel dispuesto a creer. Y hablo obviamente a la iglesia porque somos salvos, pero si hay alguien aquí que no le conoce, no le para ser su oveja, primero hay que conocerlo.
Y saber que es simple, hay que reconocer que somos pecadores, no nos podemos salvar a nosotros mismos, no hay ningún rito, ritual, obra que podamos hacer, no hay ningún ser humano que nos pueda salvar, solo Jesucristo. Y simplemente humillarnos y pedirle que Él entre en nuestro corazón, como dice en Romanos 10, 9 y 10. Y si lo hacemos de corazón, mira, Él entrará en nuestra vida y ahí nos convertiremos en sus ovejas. Y ahí poco a poco veremos el proceso y lo maravilloso que es conocerle y ver cómo Él nos dirige y cómo Él nos bendice al conocerle. Y es por eso es tan hermoso y poderoso que Cristo normalmente no fue un mártir, no fue un accidente, fue todo a propósito, Él lo hizo por amor a nosotros. Y Jesús siempre se comparaba con el asalariado que solo vigilaba sobre las ovejas por ser pagado por ello. Tan pronto hubiera peligro, el asalariado huiría. Obviamente recuerde que en ese entonces habían animales peligrosos como en muchas partes, y por eso es que si venía un animal peligroso, ¿quién se supone que defendía a las ovejas? Pues el pastor. Pero el asalariado, al momento que veía el peligro de lejos, ¿qué hacía? Pues yo me voy, buena suerte. ¿Ves? ¿Por qué? Porque no son sus ovejas, a Él no le importaba. Mientras tanto, un buen pastor como Jesús, Él daría su vida por las ovejas, porque las amaba, porque las conocía, tenía esa relación. Y es por eso que la frase clave aquí que es de quien no son propias las ovejas. El buen pastor compró las ovejas y son de Él porque Él moriría por ellas. Y sabemos que más adelante eso fue exactamente lo que Él hizo. Él murió en la cruz por nosotros. Él le pertenecían y Él las cuida. Por naturaleza las ovejas son tontas y tienden a meterse en peligro y necesitan que el pastor cuide de ellas. Y es por eso que Jesús siempre fue y ha sido y siempre será el mejor ejemplo. Porque Él siempre dio su vida por sus ovejas. Él las amaba, las cuidaba y las atendía porque las amaba. A lo largo de la Biblia el pueblo de Dios es comparado con las ovejas y la comparación es válida. Ovejas son un animal limpio a diferencia de los cerdos y los perros. Son indefensos y necesitan que el pastor cuide de ellas. Son propensas a vagar y se tiene que ir en busca de ellas para regresarlas al rebaño. Todos los textos que pudiéramos ir en 1 de Pedro 2, 20 al 22, donde ahí se hace la diferencia entre animales limpios y sucios. Versículo... El Salmo 23, el famoso Salmo, donde sabemos la importancia de cómo Dios nos guía en el camino hacia donde debemos ir. Y en Lucas 15, al 3 al 7, es donde vemos la ilustración hermosa de cómo Jesús dejó las 99 ovejas para ir por las que se había perdido. Cristo nos ama a toda su creación. Si uno está simplemente dispuesto si uno no es creyente y uno se arrepiente y acepta a Cristo, mire, verá que Dios va a entrar en su vida, le va a cambiar. Y no se va a arrepentir jamás de haber tomado esa decisión. Y nosotros que somos creyentes, si realmente hemos sido salvos, este mensaje debería confortarnos y animarnos a hacer más para Dios, por lo bueno que Él ha sido y es para con nosotros, hermanos. Que Él merece toda adoración, toda nuestra dedicación. En el versículo 14 al 15 vemos que en el Evangelio de Juan la palabra conocer tiene un significado mucho más profundo que el conocimiento intelectual. Habla de una relación íntima entre Dios y su pueblo. El pastor del este conocía a sus ovejas personalmente y sabía cómo mejor ministrarles. Así es Dios muchas veces más. Yo sé que cada uno de nosotros podemos tener diferentes maneras de ser y así, y aún así Dios conoce cómo somos y nos ama, y nos da el cuidado que necesitamos, y nos da la dirección, nos da el ánimo que necesitamos para continuar hacia adelante. Que obviamente yo todavía no he tenido la bendición de ser padre todavía, pero sé que cuando uno tiene varios hijos, los hijos son diferentes, ¿no? Y aún así, siendo diferentes, el padre tiene que buscar amarles y darle la atención que necesitan. Así es Dios, pero mucho más, hermano, mucho mejor. Él sabe cómo somos, podemos ser muy distintos de muchas formas, personalidades, preferencias, y aún así Dios nos cuida y nos ama a todos por igual y nos da exactamente lo que necesitamos, porque Él es bueno así para con nosotros. Él es el buen pastor. Y es por eso tan hermoso, hermano, poder conocerle y ser una de sus ovejas. Y vemos en el versículo 16 que cuando habla del rebaño se refiere al judaísmo, pero había otro rebaño, o sea que si vemos en los evangelios, Cristo se hacía claro que Cristo había venido para Israel, para hacer de salvación a Israel, pero no solo de Israel, hermano, sino de todo el mundo, a los gentiles también.
Y aunque nuevamente varios de estos libros se enfocaban en el pueblo de Israel, porque nuevamente pues, era el cumplimiento de las profecías y vino a salvarles a ellos, pero Cristo vino a salvar a todo el mundo, hermanos, y es lo poderoso. Aunque nosotros no somos judíos, no tenemos un linaje así, aún así Dios vino a salvar a nosotros porque Él nos ama. Y Él vino a salvar a todos. Y es por eso que vemos cuando habla ahí del versículo 16 que tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Se refiere a los gentiles, hermanos. Que las buenas nuevas y el evangelio no solo era para Israel, sino para todos, hermanos. Todos tenemos esperanza y es por eso que todos podemos conocerle y servirle por lo bueno que Él ha sido para con nosotros. Y aunque nuevamente Cristo se enfocó principalmente en Israel, pero Él también le ministraba a los gentiles y les mandó a ser discípulos a Pedro y a Pablo, que llevaron el evangelio a ellos y lo lograron. Por eso nosotros estamos aquí hoy, hermanos, para la gloria de Dios. Y vemos del versículo 17 al 21 cómo su muerte voluntaria fue seguida por su resurrección victoriosa. Desde el punto de vista humano, Cristo fue ejecutado por el hombre, pero desde el punto de vista divino, Él dio su vida voluntariamente. Y es por eso que, hermanos, cuando hablamos con la gente, tenemos que siempre hacer claro que nuevamente no fue así. Podemos usar los estudios arqueológicos, la historia, todas esas cosas, pero siempre hacer claro que, mire, Dios lo hizo porque nos amaba. No fue una casualidad, no fue porque no pudo con los romanos, no fue porque cualquier cosa que tratan de inventarse la gente o las cosas que tratan de quitarle. Mira, Cristo murió por amor a nosotros. Y Él lo hizo totalmente intencionalmente por amor a nosotros. Y es por eso que si aquel que quiera rechazarle lo puede hacer, pero no habrá sido porque Cristo hizo todo lo posible para salvarle, sino que ellos habrán rechazado la oferta gratuita que Él hizo. Pero si nosotros hemos aceptado, mire, hermanos, que se note, ¿no? que somos sus ovejas, que estamos dispuestos a seguirle por amor a Él, de todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no estar dispuestos a hacer lo que Él quiere de nosotros con lo que Él ha hecho por nosotros? Y pudiéramos ir a muchas citas donde hace claro que Dios Padre fue quien levantó al Hijo. Y aquí vemos que el Hijo tenía la autoridad de volverla a tomar. Ambas cosas son certeras, ya que el Padre y el Hijo trabajaban juntos en armonía perfecta. Vayan conmigo rápidamente a otro texto que lo hace claro, Juan 5, 17 y 19. Juan 5:17 dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y luego el versículo 19, perdón. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que ve lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Que Cristo siempre vivió en sujeción al Padre, y es por eso que cuando Él se entregó en la cruz, nuevamente no fue un accidente, fue totalmente planificado e intencional. Porque Él sabía lo que tenía que hacer para poder salvar tanto al redil de su nación de Israel, sino también a los gentiles, a todo el mundo, a todo aquel dispuesto a creer en Él. Y es por eso es tan hermoso, hermanos, que podamos ser llamados sus ovejas, cuando Él nos amó tan intencionalmente y tanto que nos ha amado y tanto que nos sigue amando. Aún aquellos que no le conocen, quizás no tengan una relación con Él, pero aún así Dios, mientras tanto tengamos vida, Él nos está dando una oportunidad para venir a Él, para que podamos tener una relación con Él y podamos gozar de lo que es conocerle y servirle. Y es por eso importante, hermanos, que cuando analizamos este pasaje, ¿por qué es importante que el buen pastor dé su vida, por las ovejas? Porque a las ovejas lo conocen por su dedicación a ellas, a diferencia del asalariado, y así atraerá las otras ovejas. Porque era importante que se entendiera que Jesús era el buen pastor, para que entendieran que eso fue la manera que podía atraer otras ovejas hacia Él, era entender que Él daría su vida por ellas, para salvar nuevamente no solo a Israel, sino a todo el mundo. Que Él demostró en todo lo que Él predicaba, todo lo que Él enseñaba, Él siempre lo vivió, hermanos. Él es y ha sido y siempre será el mejor ejemplo en todo, hermanos. Y en ser un buen líder y ser un buen pastor, Él lo demostró. Él dio su vida por sus ovejas. Y es por eso que nosotros como creyentes, este pasaje debería traernos aliento, saber que somos de sus ovejas. Que aún con nuestras fallas y nuestras faltas, muchas veces y muchas formas que fallamos a Dios, si uno está dispuesto a pedirle perdón a Dios, mire, Él no va a perdonar, como dice en 1 Juan 1:9.
Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados si estamos nosotros dispuestos a pedirle perdón por esos pecados. Pero sobre todo que, hermanos, que no menospreciemos el ser sus ovejas. Y no nos creamos más sabios, más inteligentes, más poderosos, más lo que sea. Puede poner cualquier palabra. No nos pensemos mejor que Dios, hermanos. Él es nuestro pastor, nosotros somos sus ovejas. Deberíamos estar dispuestos a hacer lo que Él quiere de nosotros y saber y confiar que lo que Él quiere de nosotros es mejor de lo que nosotros podamos querer por nosotros mismos. Pero eso solo va a pasar si estamos dispuestos a humillarnos y estamos igualmente dispuestos a escuchar de su voz. Es por eso, qué bendición es esta clase de estudio de la palabra de Dios, para que podamos profundizar en la palabra de Dios, conocer más de Dios y lo maravilloso que Él es. Y cómo Él tiene un propósito implica en todo, hermanos. Pero hay que dedicarnos, hay que estudiar, hay que estar en la palabra diariamente, no porque el pastor o los predicadores dicen algo, o un líder, o los maestros, sino porque nosotros le amamos, nosotros queremos conocer más de Él, queremos ser guiados por Él. Nuevamente, si nosotros nos ponemos en la mano de Dios y Él nos utiliza, hermanos, es lo mejor que podemos hacer, que Dios nos utilice, haga grandes cosas en nosotros y ver, wow, o sea, el rey de reyes y el Dios del universo me está utilizando a mí. Qué increíble, hermanos. Y no somos dignos, no hay nada que podamos hacer para repagarle, jamás seremos dignos, jamás podremos merecerlo, pero aún así Dios nos quiere usar para su honra y su gloria, hermanos. Pero hay que dejarnos ser llevados, hay que estar dispuestos a escuchar su voz y ser guiados hacia donde Él quiere que nos lleve. ¿Por qué es importante que un líder dé su vida por sus seguidores? Porque los seguidores lo conocen por su dedicación a ellos, a diferencia del asalariado, y así atraerá a otros seguidores. Hermanos, si nosotros debemos de ser líderes, deberíamos ser líderes bíblicos, de acuerdo a la palabra de Dios. Vivir de la manera que Jesús vivió, hermanos, para que otros vengan al conocimiento de Él. De nada vale que nosotros digamos que somos cristianos y aparentar que somos cristianos si realmente no lo somos, hermanos. Si realmente usted no conoce a Dios, mire, todavía hay tiempo, mientras tanto tenga pulso, puede arrepentirse y venir al Señor. Pero si somos creyentes, mire, hermanos, que se note, que nuestra vida lo lleve a cabo, que la gente vea que sí somos diferentes, no solo porque lo que decimos, sino por cómo vivimos, porque le amamos a Él, porque Él es nuestro buen pastor y Él se merece lo mejor de nosotros. Y que nosotros que seamos líderes como Cristo, y así podamos atraer más personas a ese redil, a ese rebaño que Él tiene, que es todo el mundo, hermanos, que podamos alcanzar las almas para su honra y su gloria. Y todo porque le amamos, por Él ser nuestro buen pastor. Señor y Padre Santo, damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado. Y gracias, Padre, por la atención de los hermanos y las hermanas a tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor por nosotros, Señor. Que aún nosotros siendo totalmente indignos y viles pecadores, diste tu vida por nosotros porque nos amas, Padre. Gracias por siempre dar el ejemplo y por amarnos tanto. Te pido, mi Dios, que nos ayudes a nosotros creyentes a asegurarles que estemos buscando de tu voz, de tu dirección diariamente, que tú nos utilices para tu honra y tu gloria y hagamos grandes cosas para ti, para sobre todo atraer más gente hacia ti, Señor, como es tu corazón y tu anhelo en la salvación del mundo, Padre. Te pedimos igualmente que si hay alguien aquí que no te conozca de manera personal, que reconozca, Señor, que ya tú lo pagaste todo, no tienen que hacer nada, simplemente reconocer que son pecadores, que no se pueden salvar a sí mismos, y si humildemente se arrodillan delante de ti y te claman para que tu sangre los cubra de sus pecados y que entren en su corazón, y lo hacen creyendo con todo su corazón, sabemos que la palabra dice que así será, que tú entrarás en ellos y harás de ellos una nueva oveja de su rebaño, Señor. Y que puedan completar esa transformación y puedan gozar de la vida abundante que hay en Cristo, Señor. Gracias por todo lo bueno que eres, así serás, y te pedimos que en todo y por todo tu nombre sea glorificado. Y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.